por acompañarnos esta mañana en esta segunda edición del Festival Internacional de Derechos Humanos y Cine Venezuela, consecutivo además, donde tenemos la oportunidad de crear conciencia y de sensibilizar sobre distintos temas en derechos humanos a través del audiovisual como herramienta de comunicación y de entretenimiento. Aquí a mi lado se encuentran, yo voy a dejar que ellos se presenten porque a veces siempre es como complicado los apellidos. Entonces aquí tengo a mi derecha a Lucas de la Embajada de Suiza. La Embajada de Suiza es uno de nuestros patrocinadores. Preséntate, Lucas. Buenos días, me llamo Lucas Heinzer, soy agregado diplomático en la Embajada de Suiza. Estoy aquí desde finales de junio y me queda un año aquí en Venezuela y estamos muy felices de apoyar este festival, esta iniciativa muy interesante. Gracias. Y a mi izquierda, el señor Moritz de la Embajada de Alemania. También lo dejo que se presente porque los apellidos, como verán. Sí, este apellido es complicado hasta para alemanes. Así que bueno. Me llamo Moritz Jakobshagen, yo soy primer secretario de la Embajada de Alemania, encargado de los asuntos políticos, culturales, de prensa y protocolo. Para mí ya es la segunda vez que tengo el placer de apoyar este festival y quizás presento primero el contenido. Sí, voy a presentar el contenido. Voy a presentar primero a los que nos están acompañando hoy, a Fran Stripoli, artista venezolano, cantante, que va a estar con nosotros el miércoles 26 a las 5 de la tarde. Tenemos aquí también con nosotros al señor Jean-Charles Lamy, que él es importado de Bélgica. Ya tiene unos cuantos años aquí en Venezuela, ya no sabemos qué tan belga es. Y al señor Agustín García, extraordinario guionista, que van a estar dictando una clínica cinematográfica sobre guión para cortometrajes de ficción y documental durante la semana del festival, que nos están acompañando la mañana de hoy. El festival va a ser del 25 al 29 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela como sede principal. Vamos a tener 3 proyecciones en el Centro Cultural Chacao a las 7 de la noche, pero digamos que el grueso del festival va a ser en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, el día 25 de noviembre, que es martes, que es la apertura del festival, a partir de las 3 de la tarde vamos a estar proyectando una película alemana que se va a estar proyectando por primera vez en el país, que se llama War Child. A las 3 termina la película, luego vamos a tener las presentaciones de Majarete Sound Machine y de Big Landing Orquesta, que van a estar ahí amenizando la cosa para empezar a emparrandarnos con el festival. Luego entonces el grueso del festival lo tenemos del 26 al 28, ahí vamos a tener 3 clínicas cinematográficas, una que va a estar guiada por estos 2 personajes que tenemos acá con nosotros, Jean-Charles y Agustín. Luego tenemos una con Patricia Ortega, que es una cineasta venezolana, un poco para hablarnos sobre el cine como cultura y no el cine como algo comercial. Luego tenemos también un taller de dirección actoral a cargo de Marcos Altuve, venezolano que ha triunfado muchísimo a nivel mundial. Él creó en su tesis una nueva metodología de dirección para actores y ha calado muchísimo y nosotros no íbamos a hacer la excepción porque si él está llevando sus cosas a otras partes y les gusta, nosotros también tenemos que exhibir eso. De hecho ya nosotros habíamos contado con Marcos el año pasado y la verdad es que fue un éxito el taller que él dio y quisimos repetir esta experiencia. Adicional a eso vamos a tener por primera vez en el país una feria que se llama Feria Deja tu Huella, Responsabilidad Social por los Derechos Humanos, un poco tratando de abarcar un poco más la complejidad del tema, porque ¿qué ocurre? Y sobre todo ocurre mucho aquí en Venezuela. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, se hablan de violaciones, derechos políticos o libertad de expresión, pero son cosas como puntuales. Y resulta ser que cuando nosotros abarcamos un poco más ¿qué significa ser humano? Nos encontramos con una cantidad de principios, valores y libertades inherentes a la condición de ser humano que normalmente incluso, y aquí que pasa mucho, no se conoce.
Por ejemplo, si nosotros hablamos de derechos biológicos, bueno, ciertamente nosotros, si no nos alimentamos, nos morimos. Si no consumimos agua, nos morimos. Si no nos vestimos, más si a lo mejor estamos en Alemania o en Suiza, seguramente nos vamos a morir de frío. Y como eso hay una cantidad de prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser humanos, que formalizan todo un compendio de principios y valores que inicialmente, bueno, fueron adoptados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la modernidad y la posmodernidad, con la suma del individuo en la palestra, pues hace que nosotros entonces seamos un poco más conscientes de cuáles son esas necesidades que tenemos como individuos y como colectivos. En ese sentido, nosotros entonces quisimos unificar criterios porque normalmente las empresas privadas o públicas, cuando contribuyen a través de RSE, tocan un área que ya ha sido establecida dentro de la Declaración Universal. Es decir, hablamos de acceso a la alimentación, hablamos de acceso a la salud, hablamos de acceso a la educación, a la cultura, al deporte, etc. Si ustedes ven, por ejemplo, hablamos de Ron Santa Teresa. Ron Santa Teresa, ellos tienen un proyecto extraordinario que se llama Alcatraz, donde ellos permiten que jóvenes de las comunidades aledañas a su zona, ellos tengan acceso al deporte. Entonces, esa es una forma. Igual lo hace Fundación Polar, entonces ellos tienen distintos canales por los cuales ellos aplican sus políticas de RCE. Nos pareció una extraordinaria oportunidad poder entonces unificar esos criterios y celebrar un poco entonces también lo que hacen las empresas públicas o privadas por la sociedad civil. Adicional a eso, vamos a tener, por supuesto, conferencias guiadas por expertos. Ahí vamos a encontrarnos con el señor Moritz, con el señor Lucas. Vamos a tener, son 9 conferencias, todas guiadas por expertos en temas diferentes durante los 3 días, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde. Y, bueno, por supuesto, como esto es un festival cinematográfico, tenemos la proyección de películas de muestra, pero también tenemos la proyección de películas en competencia. Nosotros este año recibimos más de 200 películas participando y se hizo entonces una preselección, quedaron 4 largometrajes documental, 2 por Alemania, 1 por Estados Unidos y 1 por Austria, y tenemos 5 cortometrajes que son 1 por Estados Unidos, tenemos de Brasil, Argentina, de Venezuela, que son los que van a estar compitiendo no solamente por el premio de la organización, sino que vamos a estar siempre, le permitimos al público, porque nosotros decimos que estos son actividades y eventos que hacemos para el público y por supuesto, no podíamos entonces dejar pasar el premio del público al mejor largometraje documental y al mejor cortometraje en Derechos Humanos y Cine Venezuela 2014. Yo voy a dejar ahorita que Lucas, si quiere hablarnos un poquito más sobre Suiza. Sí, claro, con mucho gusto. Como lo dije antes, estamos muy contentos de apoyar el festival este año por primera vez. Y bueno, el tema principal del festival es un tema muy importante para Suiza y recién organizamos una conferencia sobre este tema con la Cámara Suiza Venezolana y en esta conferencia sobre responsabilidad social de las empresas se enfatizó que una de las responsabilidades más importantes de las empresas es de crear empleos, pero empleos con buenas condiciones de trabajo y con posibilidades de crecimiento y desarrollo para los empleados. Y por lo tanto queríamos proponer en el marco del festival una charla sobre el sistema de formación profesional como existe en Suiza y en varios otros países, como en Alemania también o en Austria, y como una herramienta para reducir uno de los problemas los más graves que tocan a nuestras sociedades, que es el desempleo juvenil. Entonces, en otras palabras, la formación profesional puede ser una herramienta para promover el derecho humano
a la educación de un lado y del otro lado el derecho humano al empleo. Y durante esta charla queremos compartir el modelo suizo con la audiencia venezolana y también presentar unos proyectos que apoyamos en el mundo y también en Venezuela, con empresas privadas, pero también con las autoridades. Y bueno, esperamos que este tema interesará a la gente y ojalá que mucha gente pueda asistir en este evento y en el festival en general. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quisiera hacer 3 puntos. Primero, ¿por qué la Embajada de Alemania está apoyando este festival por la segunda vez? Porque eso es algo excepcional para nosotros. Nosotros tenemos normalmente la regla de asegurarnos de una cierta diversidad de recipientes de nuestro apoyo financiero. Y estamos haciendo una excepción por este festival porque estamos convencidos que ese es un formato muy eficaz y muy adecuado para fomentar ese tema de los derechos humanos. ¿Y por qué? Nuestro análisis es tal que el primer defensor de los derechos humanos, el más importante, es el individuo conociendo y reclamando sus derechos. Y este festival, con todo estos instrumentos diversos por música, por películas, por la feria, por las charlas, es una manera muy eficaz para interesar al gran público por ese tema que a veces puede ser un tema técnico, un tema jurídico, pero esa es una manera colorida de llevar este tema al público venezolano, pero es algo que no solo hacemos acá en Venezuela, sino en el mundo entero, porque los derechos humanos sí son universales y son valores que comparte toda la humanidad y por eso lo estamos haciendo acá, tanto como en el mundo entero. Segundo, las películas alemanas que vamos a mostrar este año también demuestran este aspecto de la universalidad de los derechos humanos porque son perspectivas alemanas a situaciones históricas complejas de otros países, sobre todo el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina y en la guerra civil en la antigua Yugoslavia. Entonces, ahí también se muestra como una perspectiva extranjera, que a veces uno piensa, ¿por qué? ¿Cómo se justifica que ahí se meten extranjeros a observar nuestra historia? También puede traer algo muy rico, porque Alemania también tiene una historia muy compleja, con situaciones muy difíciles. Entonces, esta experiencia dolorosa nuestra también puede ofrecer importantes inspiraciones para el mundo entero. Y tercero, la charla que yo voy a ofrecer durante esta feria de Deja tu huella sobre la responsabilidad social empresarial, también tiene un enfoque muy específico en una iniciativa nueva del gobierno alemán que se llama Responsabilidad Social Empresarial Made in Germany, que es un impulso que está tratando de dar el gobierno alemán para empujar las empresas para que contribuyan su parte en la solución de problemas sociales que existen también en el mundo entero. Y ahí toco un tema que es un consenso hasta en la política venezolana, por cierto, que el papá Estado no puede solucionar todo. Todos los miembros y todas las instituciones en la sociedad tienen que contribuir y esta iniciativa, a mi juicio, es un primer paso muy valioso para también agarrar las compañías y meterlos ahí en esa lucha política social para solucionar los problemas que todos los países en el mundo tenemos. Entonces, una vez más, gracias a Karen González y a todo su equipo por organizar este festival. Con mucho gusto estamos ahí apoyándolo por segunda vez y estamos seguros que va a ser un gran éxito. Gracias.